Tercera de Juan 5 al 8. Vamos a tener aquí un sencillo estudio, hermanos, de la palabra de Dios. No es nada nuevo, son cosas que ya conocemos, pero vamos a recordar una verdad bien importante, hermanos, de la palabra de Dios con respecto a el tema de misiones. Tercera de Juan 5 al 8, si estamos ahí, sígame con su vista, solamente yo leo en voz alta. Dice así, tercera de Juan 5 al 8, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, el mensaje de esta noche lo he titulado Cooperemos con la verdad. A través de este mensaje, hermanos, voy a procurar enseñarles de una manera sencilla la gran trascendencia, hermanos, de financiar la obra misionera. Trascendencia, hermanos, quiere decir una afectación, ya sea buena o sea mala. Hermanos, financiar la obra misionera es una ganga, si entendemos ese término, ¿verdad, hermanos? Es una ganga bien grande y bien preciosa, y que el Señor nos explica y vamos a aprender o a recordar el día de hoy. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, en este momento, en esta oración, venimos delante de ti para rogar y suplicar que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Gracias por los cantos, a unos especiales, muchas gracias. Gracias por las oraciones, las lecturas bíblicas, mi Señor, que nos han edificado y nos han recordado grandes y preciosas promesas acerca de ti y lo bueno, Dios, que tú eres para con nosotros. Ahora, ayúdanos a mantener una atención firme al mensaje de tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda encontrar en nuestros corazones un corazón dócil. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al mensaje, hermanos, algunas cosas que decir con respecto a la lectura que tuvimos. Estas palabras, hermanos, son dirigidas del apóstol Juan hacia el hermano Gallo. El hermano Gallo no se dice abiertamente si era el pastor de la iglesia. Yo creo que no era el pastor de la iglesia. Más bien, Gallo vendría a ser como un diácono en la iglesia, un fiel servidor. En el versículo 9, que no leímos, hermanos, se nos habla de la contraparte del hermano Gallo. Se nos habla acerca del hermano Diótrefes, que era un hermano que obstaculizaba la obra. De él, hermanos, no vamos a hablar. El hermano Gallo era un hermano fiel en la iglesia, era un hermano principal, era un hermano que ministraba inclusive en la iglesia, y que el apóstol Juan le dice: Gallo, te felicito la manera en que cuidas y tratas a la iglesia. Los hermanos de la iglesia dan testimonio de tu amor, de que lo haces un amor limpio, sin interés, sin doblez. Tu amor y trabajo para con ellos es lejos de cualquier interés propio. Los hermanos hablan bien de ti, Gallo, y te felicito por eso. Pero en el versículo 5, hermanos, el apóstol Juan, escribiéndole a Gallo, le hace referencia de una manera especial sobre ciertos hermanos desconocidos. Esta referencia, hermanos, especial sobre unos hermanos anónimos hasta este momento, no está diciendo que los hermanos anónimos son más especiales que los hermanos de la iglesia, sino él está enfatizando el trabajo que el hermano Gallo hace para con estos hermanos desconocidos. ¿Quiénes son estos hermanos desconocidos? Estos hermanos desconocidos, hermanos, eran evangelistas, o como más actualmente los conocemos nosotros, eran hermanos misioneros que venían a la iglesia del hermano Gallo, del hermano Juan, para presentar el llamado que Dios les había dado. Servían a la iglesia, ya sea a través de predicación, de enseñanza, de evangelismo, ganancia de almas, discipulado o cualquier otra de las muchas áreas que tiene la iglesia en el trabajo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el trabajo o el ministerio temporal de diputación, que es el trabajo que hacemos los misioneros de pasar por iglesias, presentar nuestro ministerio, hermanos, ya es antiguo. No es algo nuevo, sino que las iglesias desde el principio, hermanos, cuando ya se estaban multiplicando a través de la iglesia en Jerusalén y del trabajo de los apóstoles y otros discípulos más, hermanos, este trabajo ya existía.
En el versículo 7 se nos dice algo bien importante acerca de estos hermanos desconocidos, que para nosotros, hermanos, ya no son desconocidos, ya son evangelistas, ya son misioneros, ya los identificamos. El versículo 7 nos dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Este versículo, hermanos, también hace referencia a que estos hermanos desconocidos renunciaron, hermanos, a sus vidas seculares. Quizás, hermanos, ustedes han conocido a siervos de Dios que renunciaron a su trabajo, ya sea algunos eran médicos, algunos eran contadores, otros eran albañiles, otros tenían diferentes trabajos, pero renunciaron, hermanos, para dedicarse a algo más grande y más hermoso y más noble, la obra más noble que el ser humano puede hacer, que es la entrega a la completa entrega a la predicación del Evangelio. El hermano Carlos Spurgeon, pastor de la antigüedad, él recibió una invitación por el rey allá en Inglaterra para que fuera miembro de su gabinete y también para que fuera su mano derecha. El pastor Carlos le contestó una carta y rechazó la oferta de trabajo, una gran oferta que él tuvo de parte del rey. Y en sus palabras más o menos dijo así: rey, no puedo yo servir a usted que es mi rey, ni a su reino, porque yo sirvo al Rey de Reyes y sirvo en su reino. No puedo rebajarme de lo que soy ahora. Soy predicador del Evangelio y no pienso bajar el puesto que Dios me ha dado. Gracias, pero no lo hago. Hermanos, de esta misma manera, esos hermanos evangelistas o desconocidos, como lo identifican el verso 5, hermanos, han hecho lo mismo. Ellos renunciaron, hermanos, a cualquier tipo de manutención que no provenía de las iglesias para dedicarse, hermanos, a la obra del ministerio, ser misioneros. En el versículo 8, hermanos, se recuerda Juan a Gallo el deber. Nosotros pues debemos, note que dijo nosotros. Juan se incluye en ese deber. ¿Cuál es el deber? Acoger a tales personas. La razón: para que cooperemos con la verdad. Este mensaje, hermanos, tiene que ver netamente con nuestras finanzas. Sí tiene que ver de misiones, pero tiene que ver también con nuestras finanzas. Por favor, no se moleste, no se incomode sobre el tema de las finanzas. Yo sé que a veces hablar del tema de finanzas en las iglesias es a veces incómodo por las dificultades y tristemente deshonestidades que en algunas iglesias cristianas han sucedido. Quizás algunos hermanos, yo no les conozco, hermanos, enteramente, pero quizás algunos hermanos han transferido su membresía de otras iglesias a esta por cuestiones de un mal uso en las finanzas. Es una triste realidad que no debe, hermanos, tampoco opacar la gran verdad que la Biblia nos da sobre el tema del dinero y de las finanzas. Más del 20% de la Biblia, hermanos, se nos habla acerca del dinero y de las posesiones. Más de la mitad de las parábolas que Jesucristo contó, hermanos, que Él predicó, Él habló más del dinero y de las finanzas. No porque Dios, hermanos, necesite el dinero. Nosotros necesitamos del dinero y Él nos educa, hermanos, con respecto al tema. La Biblia, hermanos, nos habla más del dinero que de cualquier otro tema en la Biblia. El único tema que se supera, que se habla más en la Biblia, es la segunda venida de Cristo. Inmediatamente sigue el tema del dinero. Escuche, por favor. Recordamos las doctrinas de la salvación, hermanos. La doctrina de la salvación es como un kit, contiene varios, ¿verdad? La doctrina de la salvación comprende también la doctrina de la justificación, redención, santificación, regeneración, adopción. ¿Qué más, hermanos? Y todas las demás, ¿verdad? Que no los voy a poner tanto en aprietos. Ok. Si contamos y pesamos las veces que la Biblia nos habla de sus doctrinas y las veces que nos habla de dinero, la Biblia, hermanos, nos habla más de dinero. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quiere ayudarnos, no para meter la mano al bolsillo y sacarnos. Este no es un mensaje, hermanos, un falso mensaje sobre la prosperidad. Este mensaje, hermanos, no es para quitarle más dinero, sino por el contrario, para que su vida financiera y económica pueda ser mejor. ¿Por qué Dios, hermanos, entonces habla mucho del dinero en su palabra? Hay varias razones. Una de ellas muy importante.
Pues ustedes dos, hermanos, sí, que están más cerquita. ¿Su nombre, hermano? Víctor. Víctor. Sí. El hermano Víctor. Supongamos que el hermano Víctor no es salvo, es el joven Víctor. El joven Víctor, hermanos, no ha escuchado el evangelio, no ha sido salvo. Él todavía sigue viviendo una vida de pecado allá en el mundo. Es un ejemplo, ¿sí, hermano? Pero viene el hermano, ¿su nombre, hermano? Gregorio. Viene el hermano Gregorio, un hermano que entregó a su vida a Cristo hace muchos años. Es un hermano que ha sido fiel por tantos años, fiel en asistir a la iglesia, en diezmar, en ofrendar, en ganar almas. El hermano es un hermano íntegro y tiene muchos años en la iglesia. Un día de ganancia de almas, el hermano Gregorio sale a la calle a ganar almas y encuentra al joven Víctor. Le da el evangelio. Víctor decide creer el evangelio, lo abraza y en ese preciso momento su vida acaba de cambiar. Su problema más grande, que es de eternidad, se ha resuelto. Ahora no es el joven Víctor, ahora es el hermano Víctor. Y está comenzando a venir a la iglesia. Ahora el hermano Víctor, un nuevo creyente, y también el hermano Gregorio, un hermano que ya tiene muchos años en el camino de la fe. Pero tanto el nuevo creyente como el creyente de más años, hermanos, tienen decisiones sobre finanzas que estar tomando constantemente. ¿Sí, hermanos? No importa cuánto tiempo tengamos en el camino de la fe, si es poco o es mucho, hermanos, tenemos decisiones financieras que tomar constantemente. Y Dios, hermano, nos quiere ayudar. ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? Escuchen la noticia que leí de las familias mexicanas, nosotros, cómo vivimos financieramente, hermanos. Dice así: el 55% de las familias mexicanas tiene algún tipo de deuda. 8 de cada 10, eso es mucho, registran un déficit en su balance. Es decir, que constantemente están en números rojos. 3 de cada 10 familias tienen deudas que superan el doble de sus ingresos y más. Cada familia puede saldar sus deudas con su salario, que se dirige a un solo prestamista en un tiempo de 5 años. Dicho de otra manera más sencilla, hermanos, es que simplemente las familias mexicanas financieramente vivimos mal en nuestras finanzas. Lo más triste, hermanos, es que en estas estadísticas nos encontramos muchas familias cristianas. Y no es la voluntad de Dios, hermanos, que vivamos siempre en aprietos y en bochornos en razón de las finanzas. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros podamos vivir bien, establemente. No meramente, hermanos, con tanta riqueza material, carros, casas, ropa nueva y de marca cada semana o cada mes, tener terrenos. Y no, hermanos, no se refiere a eso, sino que podamos estar bien. La economía, hermanos, de este mundo es muy cruel y es muy mala, es muy fluctuante. Si ahorita, hermanos, si mañana se les ocurre a los proveedores, grandes proveedores de petróleo, subir, hermanos, el petróleo, nos va a encarecer todo. Cuando vienen las elecciones en Estados Unidos, dependiendo del candidato que va ganando, la economía va subiendo. No entiendo por qué, sinceramente, pero si lo han notado, eso está sucediendo. Si el dólar, hermanos, aumenta, todo aumenta para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque así es la economía de este mundo. Allá en Argentina, hermanos, actualmente $1 no vale igual que en México. Aquí estamos como entre 20 y 22 pesos, más o menos. Allá en Argentina, $1 son 208 pesos argentinos. Así es, hermanos, la economía de este mundo. Es fluctuante, sube y baja, es muy insegura. Y es bien triste, hermanos, que muchas familias cristianas estamos en esas olas del vaiván de la economía. Dios, hermanos, no quiere esto. Dios quiere darnos una estabilidad en nuestras vidas financieras a las vidas cristianas. Para eso, hermanos, tenemos un manual muy amplio que no solamente nos ayuda en nuestra vida espiritual, moral, hermanos, matrimonial, sino que también nos ayuda en nuestra vida financiera. Así que, hermanos, cuando lean la Biblia, tengan lista una plumita ahí preparada para cuando identifique un verso que le habla sobre algún punto de finanzas, subráyelo bien bonito, hermanos, y repítalo por lo menos 5 veces, y le garantizo, hermanos, por cuanto es la palabra de Dios, que el Señor le va a bendecir y le va a dar una verdad. ¿Sí, hermanos? Cuando fuimos salvos, hemos hecho cambios en nuestras vidas.
hemos venido, el que tomaba ya no toma más, el que fuma ya no lo hace más, el que robaba ya no lo hace más. Ustedes han hecho cambios en sus vidas, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Mi padre, Eduardo Herrera, antes de ser salvo, era alguien tremendo, hermanos. ¿Para qué les platico? Bueno, poquito nada más, por un ejemplo. Él era bien borracho. Esto es antes de que inclusive su servidor naciera. Él se iba a los ranchos, se iba a la pelea de gallos, se iba a montar caballos y toros, le gustaba el jaripeo y todo eso, pero se perdía varios días, como muchos quizás de ustedes salieron también de esa vida. Algunas veces mi mamá tenía que ir a buscarlo a los ranchos, lo encontraba y él venía todo borracho, él quería manejar la camioneta vieja y mi mamá no quería porque tenía miedo que se fueran a salir y a volcarse, pero él terco, él quería manejar. Gracias a Dios nunca le sucedió nada. Los días domingos, hermanos, desde la mañana se iban a la casa de la abuela, a la mamá de mi papá. Mi papá tiene 14 hermanos, todos casados, todos nos reuníamos o se reunían en la casa con sus hijos, con sus esposas. Imaginan un montón de gente con cerveza, con vino, con cigarro, con música, con chisme, con pleito, con ofensas y todo este tipo de cosas que usted ya sabe cómo es la vida allá en el mundo, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que Él nos rescató de eso. Bueno, mi papá entendió. Ahora soy salvo, ahora soy un hijo de Dios, ahora tengo la Biblia que me guía y que ella es la que me cambia, no el pastor. Mi papá entendió que el domingo ya no era tiempo de irse a la casa de la abuela, a emborrachar y a pelearse y hacer todo lo que sea, bailar y todo eso. Él entendió que el día domingo había una prioridad más grande en su vida, glorificar a Dios a través de congregarse en la iglesia, aprender su palabra de 10 a 1:30 de la tarde y después a las 6 de la tarde volver a escuchar la predicación, la palabra de Dios, cantar a Dios, presentar ofrenda a Dios. Él fue, hermanos, entendiendo prioridades en su vida y fue cambiando. Como ustedes, mis hermanos, también lo han hecho en este transcurso que tiene en su vida cristiana. El asunto, hermanos, es que muchas veces venimos al camino de la fe, a la vida cristiana, haciendo cambios, pero no muchos cambios en nuestra vida financiera. Bíblicamente, hermanos, no está bien vivir financieramente ahora que estamos en el camino de Dios, vivir como vivíamos allá en el mundo. Dios, hermanos, nos da tantos principios en su palabra, expresados de una manera sencilla, hermanos, para bendecirnos a través de estos principios. ¿Se le interesa? Le puedo dar dos ahorita. ¿Le interesa? Hay dos de ellos, principios fundamentales. Cuando los aplicamos, hermanos, en nuestras vidas, estos principios financieros, hermanos, podemos ir construyendo con ellos y la economía de este mundo, hermanos, no nos va a afectar, vamos a estar estables. El primer principio, hermanos, que todo cristiano debe injertar en su vida, una vez que ya estamos en el camino, hermanos, es el principio del diezmo. ¿Qué, hermano, que dije? El diezmo. Qué bendición. Unos hermanos de otro estado, hermanos, cuando les decía, ¿qué, hermanos? Se les trababa la quijada, como si estuviera saliendo el demonio. No, el diezmo es una bendición bien grande. Es la bendición más grande con respecto al tema de finanzas. Es una invención de Dios, hermanos, que es maravillosa. Yo diezmo, mi esposa diezma por separado. El diezmo es por individuo cristiano, hermanos, no es por familia. Yo diezmo, mi esposa diezma. Si ella diezma es porque el Señor le provee para sus necesidades propias también. Yo la suplo como el esposo de ella, como el hombre de casa, hermanos, pero también Dios le da algo de dinerito a ella y ella fielmente diezma. Hermanos, si queremos nosotros estar en la economía de Dios, tenemos que aprender a diezmar, o si ya lo está haciendo, hermanos, permanezca ahí, diezmando fielmente y puntualmente. Que le dieron el aguinaldo, hermanos, esta semana. Presentamos diezmos, hermanos, no me digan. Eso es cosa entre usted y su Señor. Amén. Si queremos, hermanos, que el Señor nos bendiga, hay que ser obedientes a su palabra. Primer principio, el diezmo. Segundo, hermanos, la ofrenda misionera, promesa de fe. Es una ofrenda preciosa, hermanos, que hoy vamos a hablar acerca de esto. En el béisbol hay uno que lanza la pelota. ¿Cómo se le llama? El pitcher. Delante de él está su contraparte, el bateador. Espera que venga la pelota, la bola, para pegarle con la mayor fuerza posible. Pero detrás del bateador está uno listo para atrapar la pelota, la bola. ¿Cómo se llama? El catcher. El pitcher, hermanos, no puede lanzar la pelota si el catcher allá enfrente de él no le da señales, no le da indicaciones.
¿Qué pasa si el pitcher le lanza la pelota, hermanos, y el catcher no le da indicaciones? Puede estar descuidado, no sabe qué tipo de bola va a lanzar y le puede tumbar los dientes, quebrar la nariz, quebrar los pómulos o hasta matar, hermanos. Agarra una velocidad impresionante. Hermanos, así es con los principios financieros bíblicos, hermanos, de la palabra de Dios. Si nosotros no le damos señales a Dios a través del diezmar, del ofrendar, de un correcto comportamiento bíblico en nuestras vidas financieras, hermanos, Dios no nos puede bendecir como Él quisiera. Va a decir: hijo, si te mando la bendición, hija, te voy a hacer un mal muy grande, te puedo matar. Mejor me voy a esperar hasta que me mande señales. Hermanos, sea fiel en sus diezmos y en su promesa de fe. Vamos a aprender a partir de ahora, hermanos, como la grandeza de la promesa de fe. Eclesiastés 10:19, vayamos allá, por favor. Eclesiastés 10:19. Dígame amén, hermanos, para saber que comenzarán. ¿Estamos ahí? Amén. Gracias, hermanos, por su atención. ¿Vamos bien hasta ahorita? Amén. Amén. ¿O me regreso, hermano? No, Amén, ya amén. tenemos como 15 minutos, ¿no? Seguimos adelante que ya se hambre. Amén. Eclesiastés 10:19, mucha atención, dice así: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero, que hermanos, sirve para todo. Probablemente, hermanos, o casi seguramente, la frase que más le llamó, no se vayan, hermanos, ¿por qué? Me lo mandaron a hablar. Ah, bueno, está bien. Probablemente la frase, hermanos, que más le llamó la atención fue: el dinero sirve para todo. Si nosotros tomamos frases o versos de la Biblia porque están bonitos, porque me llamaron la atención, escuchen, y los aislamos del resto de la Biblia, de lo que se dijo anteriormente o después, hermanos, vamos a caer en graves errores. ¿Sí? A eso se le llama en el estudio de la Biblia la ley del contexto. Si nosotros tomamos, hermanos, el dinero sirve para todo, pues qué bonita frase, ¿verdad que sí? O qué terrible frase, para algunos será. El dinero sirve para todo, hermanos. Si la tomamos aislada, nos va a llevar a un comportamiento incorrecto con respecto a nuestro trato con el dinero. El dinero, hermanos, es para que nos sirva a nosotros. Un pastor dijo que el dinero es un noble sirviente si se usa legítimamente o correctamente. ¿Cómo saber, hermanos, si usted no está sirviendo al dinero, o cómo saber si está sirviendo al dinero? Hay varios aspectos. Uno de ellos, hermanos, yo creo que es el más importante en el tema de relaciones. Si nosotros nos atrevemos a cambiar nuestras relaciones por conseguir un poco más de dinero. En el tema de las relaciones hay 4 puntos, hermanos, bien importantes e inamovibles. El primer punto, hermanos, hablando de relaciones: ¿cómo saber si yo sirvo al dinero en vez de que el dinero me sirva a mí? Si cambiamos nuestra relación con Dios por obtener un poco más de dinero. Hermanos, ¿están orando constantemente? ¿Están leyendo su palabra cada día? Si la están leyendo, hermanos, y orando constantemente, ¿usted podría decirme qué fue lo que Dios le ha dicho a usted particularmente? No estoy hablando de cuántas historias conoce, de cuánta doctrina o teología conoce, hermanos. Es muy bueno eso, amén por eso. Pero ¿qué le dice su Dios? Porque es un Dios vivo, es un Dios personal que está interesado en tener una relación personal con cada uno de sus hijos. ¿Qué le está diciendo Dios? Hermanos, si no podemos decir, probablemente estamos, hermanos, cambiando nuestra relación con Dios por dinero, y entonces estamos sirviendo al dinero en vez de que el dinero nos sirva a nosotros. Segundo, si cambiamos por ganar un poco más de dinero la relación con nuestro cónyuge. ¿Cómo es tu relación con su esposo o con su esposa? Cuando hablan de dinero, hermanos, ¿cómo termina el tema? Enojados, peleados, colorados, enchilados, separados y con ley de hielo. No lo sé, hermanos. Es una situación de cada quien. Hermanos, es más importante su esposa que el dinero. Amén. Hermana, es más importante su esposo que el dinero. Pero el dinero es un tema importante. Si nosotros estamos viviendo para el dinero en vez de que el dinero nos sirva a nosotros, hermanos,
estamos viviendo mal. Y no podemos, las cosas no pueden salir bien, hermanos, si estamos viviendo de esa manera. En tercer lugar, e inmediatamente, ¿cómo saber si yo sirvo al dinero en vez de que el dinero me sirva a mí? Si cambiamos nuestra relación con nuestros hijos. La bendición más grande, la herencia más grande que Dios nos ha dado, hermanos, son los hijos. Es una herencia. Si ahora recibiera usted una herencia de un terreno, de una casa, pero hay que escriturarlo a la voz de ya, hermanos, le aseguro que eso lo va a hacer mañana. Cuando amanezca, estaría fuera de la oficina esperando con el notario para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es una herencia, me interesa. Ok, hay una herencia más grande que un terreno, una propiedad o un dinerito por ahí, que son las vidas de sus hijos. ¿Cómo es su relación con sus hijos, hermanos? Es que no tengo tiempo por el trabajo. Ok, entonces estamos sirviendo al dinero en vez de que el dinero nos sirva a nosotros. Y número 4, hermanos, y no porque es el último, es el menos importante. Nuestra relación con nuestra iglesia local. Su relación con su iglesia local. La vida de cristiano, hermanos, debe girar en torno a la iglesia local. No existen, hermanos, buenos cristianos, espirituales cristianos, queriendo pretender agradar a Dios apartados de su iglesia local. No puede, hermanos, hermana, usted agradar a Dios enteramente si no se ha unido a la membresía de esta iglesia local. Hermanos que ya son miembros, no puede ser un buen cristiano, un cristiano espiritual, hermanos, si menosprecia su iglesia y si usted trata a su iglesia como usted se le ocurre y le da pues su gana. Gracias, no se puede, hermanos. Si usted se atreve, hermanos, a cambiar por ganar un poco más de dinero la asistencia a su iglesia y las actividades que ésta tiene, hermanos, estamos viviendo mal. Su Señor no es Jehová Dios, sino que su Señor es el dinero. ¿El dinero sirve para todo? Sí. Pero veamos el contexto en esta ocasión anterior inmediato. Nos dice así Eclesiastés 10:19, sí, hermanos, el dinero sirve para todo, pero la Biblia nos habla que para todo lo que respecta de la vida material. Dice, por el placer se hace el banquete. Paréntesis. Esta frase, hermanos, nos enseña que la vida, hermanos, se vive por eventos. Aquí algunos habrán de tener un evento en los próximos días, el fin de año. Bueno, viene el evento de la conferencia misionera con el pastor Jaime, ¿verdad? También vienen eventos en su vida. Quizás alguien aquí se va a casar, quizás alguien aquí va a cumplir años o su hijo y va a hacer alguna fiestecita o alguna merienda. Todo implica, hermanos, en cada evento estar preparados económicamente para poder atender correctamente ese evento. Un día, hermanos, para quienes somos salvos, va a llegar un feliz evento, el día de nuestra muerte. ¡Qué bendición, hermanos! Pablo lo dijo. Para mí, mientras esté vivo, el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir es ganancia. El cielo gana una joya más. Llega un hijo de Dios por fin al cielo porque él dio su vida y el cielo tiene una ganancia. Por eso el morir es ganancia. Pero, hermanos, para el cielo es ganancia. Pero hay que estar preparados para ese evento. Ha pasado en nuestras familias, hermanos, que muere alguien, lamentablemente en nuestras familias, y hay discordias. Porque tú no cooperaste. Porque yo te presté para que pudieras cooperar y no me has pagado. Es que no puedes, que tú tienes que dar. Y empieza el pleito por el cajón, por el terreno o lo demás. ¿Ha pasado, hermanos? Sí. Hay que estar preparados para cada evento de la vida. Y la Biblia nos dice que para eso sirve el dinero. Continuamos leyendo. Eclesiastés 10:19 dice: y el vino alegra a los vivos. El vino, hermanos, se refiere a dos tipos de vino. Yo sé que ya lo sabe, permítanme recordarles. El primer vino, hermanos, se refiere al que embriaga, ¿sí? Al vino fermentado, alcoholizado. El segundo vino, hermanos, también se refiere a un jugo de uva, pero sin fermentar. Es el segundo vino, hermanos, el que no tiene fermentación, al que se refiere este versículo. El vino, hermanos, en tiempos bíblicos servía como un remedio. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, no bebas más agua, sino bebe un poco de qué? De vino. Timoteo tenía algunos malestares en su estómago y requería vino para poder aliviarse. El dinero sirve para todo, hermanos.
las necesidades de nuestro cuerpo. El dinero, hermanos, que se envía a los misioneros, hermanos, ¿para qué es? Lógicamente para que el misionero viva, pero también, hermanos, ese dinero debe ser también administrado para poder hacer la obra de Dios. Nuevamente, mis hermanos, gracias por el apoyo que nos han enviado tan fielmente por tantos años. Muchas gracias. Lo que hemos logrado hacer con el dinero que nos envían ustedes y otras iglesias, mis hermanos, ahí está el fruto. Y como dije hace un momento, nadie lo quita. Ese fruto, hermanos, es para la eternidad. El dinero que se envía para misiones, hermanos, son para las necesidades de la obra. Que si hay que comprar un auto, que si hay que comprar gasolina, impresora, folletos, computadora, mandar a hacer el púlpito o hacerlo uno mismo, las bancas y todas las necesidades. Para eso sirve el dinero. El dinero, hermanos, ya sabemos, el dinero no sirve para la eternidad, ¿verdad? El día que nos muramos, todo todito aquí se queda y nada nos llevamos. No pongan cosas valiosas en el ataúd, hermanos. Los panteoneros lo van a sacar. No pongan cosas valiosas, hermanos, ¿sí? A menos que sea algo de valor sentimental, pues un molito, ¿no? Pues ahí cuando me muero, hermanos, el mole me fascina. A mi esposa el pozole, nos avientan un platito ahí, pues no más significativo, pero no sirve para nada. Lo que tenemos ahora, hermanos, sea poco, sea mucho, no sirve para la eternidad, pero sí trasciende a la eternidad. ¿Qué es trascender, hermanos? Afectar. ¿Cómo afecta lo que usted tiene ahorita hasta la eternidad? Vamos a verlo en Levítico 25. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Me van siguiendo? Amén. Gracias, hermanos. Levítico 25. Antes de leer Levítico 25, hermanos, voy a dar unos ejemplos y unas explicaciones para darme a entender correctamente en este punto, hermanos, ¿sí? La ley. ¿Cuál es la ley? Génesis, que sigue, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco lo conocemos nosotros. También se le conoce como la ley. Mayormente Levítico, que se dan muchísimas leyes aquí en Levítico. Primer ejemplo. Supongamos, hermanos, que nosotros somos judíos. No somos judíos, somos gentiles, somos de raza mexicana, orgullosamente, hermanos. No podemos, hermanos, nosotros ser judíos. No podemos cambiar la identidad gentil por ser un judío. Tampoco, hermanos, está correcto judaizar. El apóstol Juan, hermanos, el Espíritu Santo a través de Juan condena el judaizar. Lamentablemente tenemos el día de hoy algunos exconsiervos de un servidor, hermanos, que trabajaban con judíos también, pero que hoy en la actualidad están judaizando. No es correcto, hermanos, no está bien. ¿De acuerdo, hermanos? Supongamos que nosotros somos judíos. Ahora, otro ejemplo más. Ejemplo sobre ejemplo. Supongamos que... ¿Cuál es tu nombre? Raúl. ¿Sí? ¿Raúl o Saúl? Raúl. Supongamos que el joven Raúl y su servidor somos hermanos de sangre, somos carnales, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Raúl Herrera y Eric Herrera. Supongamos que también, un ejemplo más, por eso le dije ejemplo sobre ejemplo. Supongamos que mi esposa se me enferma de COVID, mi esposa ya está muriendo, ya tiene 15 días y no mejora, al contrario, va empeorando. Híjole, pues ¿cómo le hago? No sé si sabían, pero la clínica de Los Ángeles estaba cobrando 200,000 pesos nomás por ingresar a personas con COVID, y ellos prometían que si estaba muerta la persona la resucitaban, por decir, hermanos, lo tan bueno que ellos dicen que son. Supongamos que si estaba mi esposa, entra muy mal, no le daban esperanza, pero no tengo el dinero. ¿Cómo le hago para ingresar a mi esposa? Me urge, esto es a la voz de ya. Bueno, pienso, pues vendo el carro que está ahí afuera, suponiendo que ese carro fuera nuestro. No es nuestro, es prestado, hermanos. Gracias a Dios que ahí nos prestan este buen auto para poder movernos, hermanos, sin problema alguno. Pero supongamos que es mío el auto. Digo, pues voy a vender el carro para tener los 200,000 pesos. Vengo con mi compradora. ¿Cómo te llamas? Lucero. ¿Cómo? Lucero. Que Lucero, la señora Lucero me compra el auto. Pues le vendo el auto, señor, tengo esta necesidad, estoy en este aprieto. ¿En cuánto? Pues 200,000, deme 200,000, porque me urgen ya. Ok, dice ella, pues te compro el auto. Pasan los días, sale mi esposa del hospital, mi esposita no se me murió, está muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Pero empiezo a ver la necesidad del auto. Necesitamos el carro para las necesidades de la familia, el trabajo y las demás cosas, ¿verdad? Que sería un carro. ¿Cómo le hago para volver a tenerlo? Me acuerdo.
Soy judío, es un ejemplo, no soy judío. ¿Sí, hermanos? Estamos viviendo en la ley en tiempos antiguos. La ley, hermanos, también fue dada a Israel en calidad de constitución política. ¿Qué es, hermanos, una constitución política? Una constitución política, hermanos, son las reglas de convivencia de una nación. México tiene la suya, Argentina tiene la suya y cada país tiene su propia constitución política. Algunas leyes son iguales, otras no son iguales. Cada país se maneja diferente. En el Israel antiguo, hermanos, Dios le dio la ley también en calidad de constitución política. Dios era el gobernante, hermanos, por eso le dice que en ese tiempo era un tiempo de teocracia, que quiere decir Dios gobierna y como una nación santa les dio una ley santa, una constitución política santa. Me acuerdo, soy judío. Hay una ley y dice así la ley, Levítico 25:25. ¿Sí, hermanos? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, el carro, entonces su pariente más próximo, Raúl, vendrá y ¿qué, hermanos? Rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Carnal Raúl, ¿sí sabes que mi esposa es enferma, la cuñada? No, pues sí, ¿cómo está? No, pues ya salió. ¿Y cómo lo hiciste? Pues eso venía. Vendí el carro. ¿Y a qué no sabes qué? Lo necesito. ¿Y luego qué quieres que haga? Pues es el ejemplo, ¿sí, hermanos? Somos judíos, ¿te acuerdas? Sí, está en la ley. Y luego hay un punto en la ley que dice que venga con mi pariente más cercano y tú como mi pariente más cercano, Raúl, vienes con mi compradora y pagas el precio del carro y se me devuelve a mí. ¿De veras? Sí. ¿Dónde está? Ahí está, Levítico 25:25. Ok, pues vamos a proceder. Viene mi carnal Raúl, habla con la compradora. ¿En cuánto el carro? Pues 230,000 pesos. Pues ya le ganó 30,000, ¿verdad? Entonces él pagaba el carro en el precio que ella ponga y el carro se me devolvía a mí. ¿Está bueno, no, hermanos? Eso es semejante a los avales. No es correcto, hermanos, ser aval. Tenga cuidado con eso. En eso consiste, hermanos, Levítico 25:25. Este hecho, hermanos, se le llama en la Biblia, se le llama redención. ¿Cómo, hermanos? Redención. El término redención, hermanos, en tiempos antiguos bíblicos, era más bien un término financiero que hace referencia a este ejemplo que acabo de poner. Un ejemplo secular. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver dos ejemplos bíblicos con Levítico 27. Estamos hablando acerca de redención y usando estos versículos, hermanos, para explicar la grandeza de la promesa de fe. Levítico 27, 3 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Síganme, por favor. Dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás. Estimar, hermanos, quiere decir poner un precio. Continuamos leyendo. En 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, lo estimarás en 30 ciclos. Si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuera de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Hasta ahí. Estos versos, hermanos, nos hablan de ponerle un precio a las personas. En el Israel antiguo, hermanos, no actual. En la ley antigua, hermanos, a las personas se les fijaba un precio. ¿Por qué, hermanos? Por la siguiente razón. El primer ejemplo, Ana. ¿Se acuerdan de Ana, hermanos? Ana tenía un problema de salud. ¿Cuál era? Era estéril, correcto, no podía tener hijos. Su vientre estaba cerrado. Ana estaba amargada, estaba enojada, estaba deprimida, hermanos, según lo describe la Biblia. Pero en esta depresión, en esta amargura e impotencia de querer tener un hijo, Ana no se alejó de Dios, sino por el contrario, se aferró más a Dios. Ella vino al templo, derramó su corazón, su alma, hermanos, en oración a Dios, y en oración le dijo: Señor, si tú me das un hijo, prometo que este hijo te lo regalo para que te sirva siempre, todos los días de su vida en el tabernáculo. Dios, hermanos, pues le concedió el milagro fácil. Para Dios es cosa fácil eso. Y más, le concedió el milagro, le dio un hijo que le puso por nombre Samuel. Samuelito, ahí está el niño Samuel.
Dice la Biblia que entonces Ana, cuando lo tuvo al tiempo adecuado, trajo a Samuelito con el sacerdote. Sacerdote, aquí está mi hijo. Se lo dejo, cuídelo, porque este niño es para que sirva a Dios todos los días de su vida. Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Supongamos, no sucedió lo que voy a hacer a continuación, pero supongamos que Ana dice, pues extraño a Samuelito. Quisiera tener conmigo a Samuelito otra vez conmigo, y lo extraño y lo añoro, y es mi hijo primogénito. Pregunto, hermanos, ¿Ana podía volver a tener consigo a Samuelito, aunque se lo prometió a Jehová Dios? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Claro. Levante su mano. ¿Quién dice sí, sinceramente? Les da temor. ¿Quién? La hermana ahí atrás. Muy bien, hermano. ¿Quién dice sinceramente no, no se podía? Sinceramente, hermanos. ¿Quién dice no? Ok, ahí está, ya hay varios. Gracias, hermano. Pues, según la ley, según la constitución política, sí podía. ¿Qué tenía que hacer Ana? Pues sacerdote, pues extraño a Samuelito, lo quiero conmigo otra vez. Está bien, Ana, lo puedes tener otra vez contigo, pero vienes preparada. Sí, sacerdote, me preparé con tiempo porque ya lo extrañaba y ya me traje el dinero que corresponde. ¿Cuánto? Pues tanto. De acuerdo a la edad del niño, Ana pagaba, podía pagar, no lo hizo. Ana podía pagar para redimir, para recuperar la vida de Samuelito. Sí, hermanos, estamos hablando de redención. Para poder redimir se requería, hermanos, tener dinero. Manoa, ¿quién fue Manoa? ¿El papá de quién? Sansón. De Sansón. Que Manoa dijera, pues aquí está Sansón, grandote, fuerte, este me trabaja en la milpa 24/7 con puro pan y coca, o tortilla y coca, o café, lo que sea. Este muchacho yo lo quiero conmigo. ¿Podía Manoa volver a tener a Sansón? Sí, hermanos. ¿Cómo? De la misma manera que hizo la hermana Ana. De eso se nos está hablando, hermanos, Levítico 27:3 en adelante. Se ponía un precio a las personas y se podían redimir con dinero. Primero, hermanos, vamos a unir la información. El dinero que tenemos, hermanos, en este momento, sea poco o sea mucho, sea más o menos, sea nada, todos tenemos algo, hermanos. El dinero sirve para redimir. Conocemos, hermanos, y se nos dice que somos partes del plan de redención. Pero redención, hermanos, es un término financiero. Y la verdad, hermanos, es que la salvación bíblicamente ha estado siempre ligada con el dinero. ¿De veras? Sí. Vamos a ver dos versos. Proverbios 13:8, acompáñenme allá. Proverbios 13:8. Lo que tenemos ahora, hermanos, sirve para redimir, para comprar personas. Escúchelo, sígame por favor. Vamos a unir más información. Ya unimos la primera parte. El dinero que tenemos, hermanos, sirve para redimir, como lo hizo Ana, como lo pudo haber hecho Ana, como lo pudo haber hecho Manoa y otros personajes más. Proverbios 13:8, ¿estamos ahí? Amén. Lo leo un par de veces. Dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. El pobre no oye censuras quiere decir que es de mentalidad pobre el que no escucha el consejo, la amonestación, la reprensión o el regaño. Es que no me lo dijo de buena manera. Ay. Es que no tiene el respaldo moral para decirme lo que me dijo. Bueno, pero escuche la reprensión, hermanos, escuche la censura, la amonestación, porque le va a hacer bien a su vida. A eso se refiere la última parte del verso. Nos enfocamos por ahora en la primera parte, volvemos a leer. Proverbios 13:8 dice: el rescate, la redención de la vida del hombre está en sus riquezas. Riquezas, hermanos, en la Biblia también hace referencia a dos tipos de riqueza. La primera es la material. Como nosotros decimos, pues este es un hombre rico, es decir, que tiene mucho dinero y muchas cosas. ¿Sí, hermanos? A eso se refiere riqueza. Pero también la Biblia se refiere a otra cosa diferente a lo que es riqueza, y es a lo que poseemos ahorita. Quizás puede haber alguien aquí que tiene algo de dinerito, gana bien en su trabajo o en lo que haga, su forma honesta de trabajar y de percibir su ingreso. Tiene esa riquecita, quizás tiene algo ahorrado, quizás tiene algo invertido, quizás pagó su casita, ya está el dinero ahí invertido. Hermanos, esa es una riqueza. Pero también es una riqueza para aquellos hermanos que quizás pues no tenemos casa, quizás rentamos.
No tenemos carro, tenemos una motito por ahí nada más y una bicicleta. Mi salario no es mucho, es un poco, pero esa es su riqueza. A eso, hermanos, se refiere Proverbios 13:8, que con nuestra riqueza, hermanos, podemos redimir a personas. Un ejemplo para aclarar la idea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, hermanos, le declaró la guerra a todo el mundo. El político dirigente, hermanos, en ese tiempo era Adolfo Hitler, quien estaba matando a judíos y a otras personas más, a gitanos y otros más, hermanos, estaba matando, estaba asesinando en masa. Dentro del Partido Comunista Nazi había un hombre que se llamaba Schindler. De hecho, hay una película que se llama La lista de Schindler. Schindler era un hombre nazi, pero no estaba haciendo lo malo como sus compatriotas nazis. Schindler, hermanos, era un hombre adinerado. Él montó una fábrica para hacer ollas para la guerra y otras cosas más. Schindler empezó a buscar mano de obra barata. Se dio cuenta que los judíos estaban siendo asesinados y él vio una oportunidad no para hacer riqueza, sino para salvar a personas. Entonces Schindler empieza a comprar a personas judíos para que trabajen para él, no con la finalidad de enriquecerse, sino de salvar a los judíos. Él no le ponía pero a las personas, fuera hombre o mujer, anciano, joven o niño, o bebé inclusive, fuera sano o fuera enfermo, a todos recibía por igual. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que los nazis tienen que huir, otros se suicidaron. Cuando los nazis tienen que huir, aunque no hizo lo malo, Schindler también tiene que huir, porque va a ser perseguido. Se ve en la película, hermanos, cómo viene Schindler con su saco aquí en la mano. Está un carro listo para transportarlo. Él se quita su sombrero y cuando se acerca el auto, el carro, muchos judíos lo empiezan a rodear. Muchos. En la película se ven pocos en comparación de la realidad. Eran más de 1500 personas. Y se acercan con Schindler y le dicen: señor Schindler, gracias porque usted me salvó. Si usted no me hubiera comprado, yo hubiera muerto ahí en el campo de concentración. Gracias porque salvó a mi pariente, a mi vecino. Mire, ahí están. Gracias a su inversión. Gracias porque usted nos compró. Esto se parece mucho, hermanos, a lo que muy probablemente va a suceder allá en la eternidad. Quizás se acerque algún argentino. Gracias. Gracias, hermano, hermana, porque por tu ofrenda pudo llegar el misionero a tiempo y nos dio el evangelio. Él iba a una colonia nueva, retirada, a ganar almas, pero sabías que en el transcurso se le acabó la gasolina. Lo bueno que traía era una ofrendita extra, la que tú mandaste, y pudo reponer la gasolina. No se le hizo noche, llegó a tiempo y nos dio el evangelio. Esa noche mi papá estaba a punto de morir y gracias a Dios llegó, y a tu ofrenda llegó el misionero. No solamente mi papá fue salvo, sino toda la familia. Al siguiente día mi papá murió y gracias a ti y a tu ofrenda está aquí nuestro papá. Entonces usted va a recordar: pude haber hecho más y no lo hizo. Schindler, hermanos, veía su anillo y decía: esto vale 2 personas. Veía su reloj: esto vale 10 personas. Veía su carro, hermanos, que era un buen carro en aquel tiempo: este valía 10 personas. Y Schindler decía: y no lo hice. Usted probablemente así estará un día en el cielo, hermanos, pensando: pude haber hecho más por la obra misionera y no lo hizo. Vino el hermano Eric desde Argentina y nos enseñó que teníamos que ver la Biblia de una perspectiva también financiera, organizarnos para para seguir formando parte del programa misionero de la iglesia, de mi iglesia, y no lo hice. Pude haber hecho más y no lo hice. Hermanos, en eso consiste, hermanos, la promesa de fe, que a través de nuestra ofrenda misionera, por cierto, hermanos, el hermano Eric Herrera y su esposa dan para misiones, igual por separado. Nosotros, hermanos, no es presunción, tampoco trato de ser ejemplo, no lo soy, hermanos, solamente como testimonio. Yo estoy apoyando a 9 misioneros, hermanos, solo. ¿Cómo? Pues de lo que Dios me da. También la responsabilidad es para mí. Como Juan le dijo a Gallo, debemos cooperar. Mi esposa lo hace, ella también lo hace. Juntos, ella apoya a 4 misioneros. Juntos estamos apoyando a 13 misioneros, hermanos, que estamos trabajando de alguna manera, hermanos, acomodando nuestras finanzas, porque queremos apoyar a más misioneros. ¿Por qué, hermanos? Porque también es nuestra responsabilidad. Hermanos, el dinero que tenemos
sirve, hermanos, para redimir a personas. Ya lo dije, lo vuelvo a decir. La salvación, hermanos, ha estado en la Biblia relacionada con el tema de las finanzas. Los judíos bíblicos, hermanos, antiguos, no actualmente, tenían que pagar por su salvación. Es decir, tenían que pagar a Dios anualmente por el perdón de sus pecados. Hoy ya no, pero antes así lo hacían. ¿Dónde dice eso? Éxodo 30, hermanos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Gracias. Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 12 al 16. Éxodo 30, 12 al 16. Lo que vamos a leer a continuación es un censo que Jehová Dios le pidió a Moisés y nos dice también cuál es la finalidad del censo. Éxodo 30, 12 en adelante dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el que, hermanos, el rescate, la redención de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. El versículo 13 nos habla del precio que tenían que pagar, hablando en monedas de plata. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el que, mis hermanos, el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial, que quiere decir recordatorio, a los hijos de Israel delante de Jehová, otra vez para hacer expiación por vuestras personas. ¿Qué quiere decir la palabra expiación? Perdón, borrar los pecados, borrar la culpa. Supongamos, hermanos, una vez más, que somos judíos. No somos judíos, hermanos, ¿sí? No va a llegar el pastor alguno con equipa y toda la cosa. No, hermanos, no somos judíos, somos bien mexicanos. Amén. Supongamos, hermanos, que somos judíos y que hoy es el día correspondiente de pagar la ofrenda anual de expiación por mis pecados. Todos ustedes ya la pagaron, pero yo no. ¿Por qué? Porque no me preparé, porque no le di importancia, por cualquier razón, no pagué. El siguiente mes resulta que Eric se muere. ¿Qué pasaba? Se iba al infierno. ¿Por qué? Porque no pagó su expiación. ¿Dónde dice eso? El versículo 12 nos dice: para que no haya en ellos mortandad. Hermanos, el punto es este, que antiguamente los judíos pagaban por su perdón, por el perdón de sus propios pecados. Hoy en día, hermanos, el evangelio es gratuito. Hoy en día, hermanos, no se cobra nada. Antes Israel antiguo se hacía, hermanos, por orden de Dios. Hoy en día no. Jesucristo nos dice, hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Pedro 1:18 que no con oro o con plata o con cosas preciosas que son corruptibles, sino con la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió, hermanos, que estaba sepultado, su cuerpo estaba sepultado, pero su alma no fue al cielo. Dice la palabra de Dios que su alma fue al Seol, fue al Hades. ¿Por qué, hermanos? Porque llevó nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día. Cuando Cristo resucitó al tercer día, hermanos, adquirió el Evangelio. Y Él dice: yo quiero que el Evangelio sea predicado gratuitamente. No cobres nada, iglesia, suponiendo que es el púlpito. Voy a poner el ejemplo que el Evangelio es la pluma. Gané el Evangelio, dice Jesucristo. Iglesia, suponiendo que es el púlpito. Te encargo que prediques el Evangelio, que lo hagas extensivo, pero de manera gratuita. La iglesia obedientemente dice: sí, Señor, voy a tomar el Evangelio y lo voy a entregar gratuitamente a todo el mundo. A todo aquel que quiera ser salvo, tener vida eterna, lo voy a entregar el Evangelio, como tú dices, Señor, gratuitamente. La iglesia entonces empieza a organizar, empiezan a tener algunos misioneros de ellos mismos, empiezan a adoptar a otros misioneros como lo han hecho ustedes para con nosotros, y la iglesia dice: queremos hacer extensivo el precioso evangelio, que más gente sea salva. Pero en esta organización la iglesia se da cuenta que para hacer extensivo el evangelio se requiere dinero. Para pagar el boleto de avión, de camión, de la gasolina, para pagar los impuestos, para empezar a rentar el primer local o pagar el terreno o el local que se ha comprado, en fin.
Es ahí, hermanos, cuando entra la promesa misionera, promesa de fe. Cuando nosotros, hermanos, damos la ofrenda misionera, promesa de fe, estamos invirtiendo en vidas, literalmente, hermanos. Los inversionistas dan varios consejos para invertir y ganar bastante dinero. Muchos de ellos aseguran que si se invierte en bienes raíces, se va de un impuesto de manera legal, pero aunque es legal, no es correcto bíblicamente, ¿de acuerdo? Se puede ganar mucho dinero. Dios dice lo contrario: para ganar más y más que dinero, invierte en vidas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Kevin. ¿Aquí está el papá o mamá o abuelita de Kevin? Ok. Aquí tomo por ejemplo. A ti, hijo, jovencito. ¿Cómo te llamas, hijo? Mauricio. Tu mami Mauricio. Usted, hermano. Ok. Vamos a subastar a Mauricio. Vámonos a euros, hermanos. Es la divisa que más vale ahorita. Hermana, toda subasta, para empezar la subasta, se tiene que fijar un precio. Deme el precio de la vida de su hijo porque lo vamos a subastar. ¿Usted tiene algún precio para su hijo? ¿Por qué, hermano? ¿Cuánto vale su hijo? Mucho. ¿Qué tanto? No tiene precio, hermanos. No importa, gracias, hermanos. No importa cómo sea esa vida. Si es mexicano, si es boliviano, si es peruano, si es judío, si es argentino, si es de donde sea y como esté. Anciano, joven, niño o feto. Toda persona vale igual. Su precio, hermanos, es incalculable, es invaluable. No hay manera de fijar precio a una persona, hermanos. Y Dios nos da la oportunidad, y ya lo vimos con la Biblia, hermanos, nos da la oportunidad de invertir en vidas. ¿Cómo? A través de la promesa de fe. Cuando damos la promesa de fe, hermanos, y hay almas salvas en los campos donde no podemos ir físicamente porque son otras regiones, inclusive otros países, hermanos, esas almas van a su cuenta. Algunos un día se presentarán delante del Señor: Señor, pues yo hice riqueza. Aquí está, Señor, lo que logré hacer para ti. Quizás alguien se presentará con un lingotillo de oro, ¿verdad? Señor, aquí tengo un lingotito, y nosotros dándole mucho valor. Aquí está el lingote de oro que logré hacer para ti, Señor. El Señor le va a decir: pues hijo, qué bueno que te trajiste un lingotillo de oro porque se te está cayendo tu casa. Ponle la de porque se te está cayendo. Hermanos, la verdadera riqueza para Dios no es plata, oro o bienes como este mundo lo dice. La verdadera riqueza para Dios, hermanos, son almas salvadas. Es lo que Él da un valor tan alto, hermanos, que aún las piedras preciosas y el oro junto y la plata junta de este mundo, hermanos, no basta para comprar la preciosa alma de una persona. Como ya lo dije, hermanos, el precio justo y correcto por una alma es la sangre de Cristo. El precio, hermanos, está pagado. Hay que extender el evangelio, pero para eso se requiere, hermanos, nuestras promesas de fe, nuestra inversión en la obra misionera. Un día, hermanos, y no está muy lejos ese día, por cierto, usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo, y a todo rey, hermanos, se le dan regalos, se le dan presentes. Ojalá que usted pueda llegar con almas salvas, no solamente de las que ustedes habló personalmente aquí en su localidad, o donde andaban en otras localidades, en vacaciones o en trabajo, pero que usted pueda un día presentarle: Señor, pues no pude hacer riqueza allá en la tierra. Hice inversiones, no me salieron los negocios, salí mal. Nunca tuve, Señor, una casa propia, ni un carro siquiera. Pero, Señor, fui fiel en mi promesa de fe. Dios mío, aquí están las almas que gané con mi promesa de fe. Señor, son para ti. Esto es lo que vale para Él. El Señor Jesucristo, hermanos, el valor que nos da es tan grande. El valor que le da a un alma es tan grande. ¿Qué tan grande? Que la Trinidad se separó, lo que nunca había sucedido ni volverá a suceder. La perfecta Trinidad, hermanos, la perfecta unidad de la Trinidad que Efesios 3 nos habla, hermanos, se dividió en un punto de la historia. ¿Cuándo?
cuando Cristo murió por nuestros pecados y estuvo sepultado. Dice la Biblia que Dios Padre le dio la espalda y lo ignoró, hermanos, por 3 días y 3 noches, porque llevó nuestros pecados. Pero Él resucitó, se reconcilió con el Padre, hermanos, porque fue el sacrificio acepto para Dios, pero también, hermanos, nos dio un valor muy grande. Las vidas humanas es lo que para Dios vale. Hermanos, quiero animarle a seguir invirtiendo en la obra misionera a través de su promesa de fe. Invierte en vidas. Ya nos vamos, hermanos, al cielo muy pronto. Puede ser que hoy usted o yo muramos. Puede ser que hoy, hermanos, el Señor Jesucristo venga en las nubes y nos arrebate. Y allá veremos, hermanos, nuestra cosecha. Vamos. Dios mío, te damos muchas gracias por el gran privilegio que nos has dado de formar parte, Dios, de la obra misionera.